¿Qué tienen en común un pequeño ducado danés, un ambicioso canciller alemán y el nacimiento de un imperio que cambiaría el destino de Europa? En 1864, Europa estaba a punto de presenciar un giro que pocos vieron venir. Mientras los grandes imperios seguían mirándose de reojo tras décadas de guerras napoleónicas, un conflicto aparentemente menor estallaba entre Dinamarca y dos diminutos estados alemanes, Schleswig y Holstein. A simple vista, parecía una disputa local más. Pero detrás de este choque estaba en juego mucho más que territorios rurales. Se estaba gestando el primer movimiento que llevaría al surgimiento de Alemania como potencia moderna. Todo comenzó con una cuestión de identidad. Schleswig y Holstein eran dos ducados situados entre Dinamarca y los estados alemanes. Aunque estaban gobernados por el rey danés, Holstein era parte de la Confederación Germánica, y gran parte de la población hablaba alemán. Para Dinamarca, sin embargo, estos territorios eran clave no solo por razones geográficas, sino por orgullo nacional. En 1863, el nuevo rey danés, Christian IX, firmó una constitución que integraba formalmente a Schleswig al reino de Dinamarca, ignorando los acuerdos internacionales previos. Aquello fue visto como una provocación. Los estados alemanes, liderados por Prusia y Austria, no tardaron en reaccionar. Lo que había sido una tensión latente se convirtió en un conflicto abierto, la llamada Guerra de los Ducados. A primera vista, uno podría pensar que Austria y Prusia, tradicionalmente rivales, no tendrían razón para aliarse. Pero aquí es donde entra en escena uno de los personajes más astutos de la historia europea, Otto von Bismarck, canciller de Prusia. Para él, esta guerra era mucho más que defender a los alemanes de Schleswig y Holstein. Era una jugada calculada para aumentar el prestigio de Prusia dentro del mundo germánico. Y para preparar el terreno de algo mucho más grande. La guerra fue corta, pero reveladora. Dinamarca, aunque valiente, no podía hacer frente al poder militar combinado de Austria y Prusia. En menos de un año, perdió ambos ducados. Lo curioso fue lo que pasó después. En lugar de quedarse cada uno con una parte clara del botín, Prusia y Austria acordaron administrarlos en conjunto. Holstein para Austria, Schleswig para Prusia. Un acuerdo aparentemente diplomático, pero que escondía dinamita. Mientras Austria se ocupaba de Holstein, Bismarck comenzó a mover piezas. Sabía que aquella administración conjunta no podía durar mucho y no quería que Austria siguiera teniendo peso en los asuntos alemanes. Así que, con este nuevo pretexto territorial, comenzó a preparar el escenario para una futura guerra entre las dos potencias germanas. La Guerra de los Ducados no solo le dio a Prusia prestigio y territorio, sino también una excusa perfecta para el siguiente paso, eliminar a Austria como competidor dentro de Alemania. Pero volvamos un momento a Dinamarca. A pesar de la derrota, el país aprendió una lección amarga pero decisiva: nunca más volvería a aspirar a ser un actor importante en la política europea. A partir de aquí, su enfoque se volvió más interno, más estable. Paradójicamente, su derrota marcó el inicio de una era moderna para Dinamarca, y el principio del fin para el viejo orden en Europa Central. En cambio, para Prusia, fue el comienzo de una transformación brutal. Solo 2 años después, estallaría la Guerra Austro-Prusiana. Luego, la Guerra Franco-Prusiana. Y en menos de una década, Alemania dejaría de ser un conjunto de pequeños estados para convertirse en un imperio unificado bajo el dominio de Berlín. Todo, curiosamente, gracias a un conflicto que muchos creyeron irrelevante. Porque la Guerra de los Ducados fue mucho más que un enfrentamiento regional, fue una jugada maestra en el tablero del poder europeo. Fue la chispa que encendió la ambición prusiana, el pretexto perfecto para reconfigurar el mapa del continente y el primer paso de una cadena de guerras que terminarían con la proclamación del Imperio Alemán en 1871. A veces, las grandes transformaciones no comienzan con cañones ni con revoluciones, sino con un mapa, una firma y la astucia de un hombre que entendía que cada paso debía darse con precisión quirúrgica. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue esta una guerra olvidada o el primer capítulo del siglo más turbulento de Europa? Si te gustan estas historias que esconden más de lo que aparentan, suscríbete y déjame tu opinión en los comentarios. Aquí, cada historia tiene más de un lado.